España es un país con historia, cultura, gastronomía y uno de los estilos de vida más envidiados del mundo. Constantemente reciben migrantes. Entonces, ¿por qué cada vez más personas están haciendo las maletas y marchándose? Antes de empezar, si te interesa entender el mundo, descubrir historias ocultas y ver el lado más profundo de los países, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque este video te va a sorprender. Porque hoy no vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de una realidad que muchos están viviendo en silencio. España sigue siendo uno de los destinos favoritos para millones de personas. Cada año recibe inmigrantes, turistas, inversiones. Pero al mismo tiempo, hay miles de españoles que están tomando la decisión de irse. Nadie diría que Madrid, Zaragoza, Barcelona o cualquier otra capital está deshabitada, pues todas estas reciben miles y miles de turistas e inmigrantes cada año. Sin embargo, esto no significa que en el resto del país esté pasando lo mismo. La gran mayoría del territorio está experimentando un fenómeno nunca antes visto como ahora. Algunos la llaman España vaciada, y hasta inspiró movimientos políticos. En principio podemos ver un par de imágenes para observar de qué estamos hablando. Una es esta fotografía satelital, en donde se ve claramente el fenómeno. Las costas se encuentran muy pobladas y el centro del país aparece menos iluminado. No es un fenómeno nuevo, pero sí es uno que se está intensificando. Y no se trata solo de jóvenes aventureros buscando experiencias, sino de profesionales, familias y generaciones enteras que sienten que su futuro está en otro lugar. Y todo esto está ocasionando que el 90% de las personas que viven en España se encuentren distribuidas tan solo en el 30% del país. O lo que es lo mismo, el 70% de la superficie española está habitada por solamente el 10% de las personas. Razón 1. El problema del empleo. Uno de los pilares de esta historia es el trabajo, porque no se trata solo de tener empleo, sino del tipo de empleo que se ofrece. España lleva años arrastrando un problema estructural en su mercado laboral, la precariedad, especialmente entre los jóvenes. Muchos entran al mercado con expectativas altas, pero se encuentran con una realidad muy distinta. Contratos temporales que duran meses o incluso semanas, prácticas más remuneradas o directamente sin salario, jornadas parciales que en realidad son completas. Y lo más importante, una enorme dificultad para construir estabilidad. Esto genera un efecto silencioso pero devastador. La imposibilidad de planificar una vida. Porque cuando no sabes cuánto vas a ganar el próximo mes, no puedes pensar en independizarte, formar una familia o proyectarte a largo plazo. Y aquí aparece algo aún más profundo. España no solo tiene desempleo, tiene subempleo. Personas altamente cualificadas trabajando en puestos que no corresponden a su formación. Ingenieros trabajando en hostelería. Graduados encadenando trabajos temporales. No porque quieran, sino porque no hay suficientes oportunidades acordes a su preparación. Y eso, con el tiempo, desgasta. Porque deja de ser un problema económico y se convierte en un problema de identidad. Porque tantas personas se esfuerzan en graduarse, en conseguir completar su vida universitaria, y cuando salen al mercado laboral encuentran salarios bajos, contratos temporales, pocas oportunidades de crecimiento. Esto genera una sensación muy clara. Estoy preparado, pero aquí no hay espacio para mí. Y entonces miran hacia afuera. Razón 2. Salarios versus coste de vida. Ahora bien, supongamos que logras superar esa primera barrera. Consigues trabajo, tienes ingresos, pero entonces aparece el segundo golpe de realidad. El dinero no alcanza. En muchas ciudades de España, especialmente en grandes núcleos urbanos, el coste de vida ha crecido mucho más rápido que los salarios. El caso más evidente es la vivienda. Alquileres que consumen más del 40% o incluso 50% del salario mensual. Habitaciones compartidas como única opción viable. Personas de más de 30 años que siguen viviendo con sus padres, no por elección, sino por necesidad. Y esto genera una contradicción muy potente. Puedes tener trabajo, pero no puedes construir independencia. A esto se le suma el aumento del costo de la energía, la inflación en alimentos, el encarecimiento de servicios básicos. El resultado es una sensación constante de estar sobreviviendo en lugar de avanzar. Y cuando las personas comparan esta situación con otros países, donde quizás el costo de vida también es alto, pero los salarios permiten ahorrar, invertir o crecer, la diferencia se vuelve imposible de ignorar. No se trata solo de ganar más, sino de sentir que el esfuerzo tiene sentido. Ahora bien, supongamos que logras superar esa primera barrera. Consigues trabajo, tienes ingresos, pero entonces aparece el segundo golpe de realidad. El dinero no alcanza. Razón 3.
Fuga de talento. Y aquí llegamos a una de las consecuencias más profundas de todo esto: la fuga de talento. Este fenómeno no ocurre de un día para otro. Es el resultado acumulado de todo lo anterior. España forma profesionales de altísimo nivel: ingenieros, médicos, científicos, creativos, personas que han pasado años preparándose, muchas veces en universidades públicas financiadas por el propio país, pero cuando están listos para aportar, se encuentran con un techo. Y entonces miran hacia afuera, hacia países donde los salarios son más competitivos, la investigación tiene más inversión, las empresas ofrecen planes de carrera claros, y sobre todo, donde el talento es recompensado. Esto crea una paradoja muy fuerte. España invierte en educación, pero no siempre capitaliza ese talento. Es como sembrar, pero dejar que otros recojan la cosecha. Y hay un detalle clave que muchas veces se pasa por alto. No todos los que se van quieren irse. Muchos lo hacen con una mezcla de ilusión y tristeza, porque dejar tu país no es solo cambiar de trabajo, es dejar tu cultura, tu familia, tu idioma, tu identidad. Pero cuando la alternativa es quedarse sin avanzar, la decisión se vuelve casi inevitable. Razón 4. Falta de oportunidades en ciertas regiones. España no es un país homogéneo. Hay dos realidades completamente distintas que conviven dentro del mismo territorio. Por un lado, grandes ciudades dinámicas, centros económicos activos, flujo constante de oportunidades. Y por el otro, una España que se apaga lentamente. Pueblos vacíos, regiones envejecidas, zonas donde el tiempo parece haberse detenido. En muchos de estos lugares no hay empleo cualificado. Los servicios públicos son limitados. El acceso a internet o transporte es deficiente. Pero el problema no es solo lo que falta, es lo que ya se perdió. Escuelas que cierran por falta de niños, negocios que desaparecen por falta de clientes, hospitales cada vez más lejanos. Y esto crea un círculo difícil de romper. Sin oportunidades, la gente se va. Y cuando la gente se va, desaparecen aún más oportunidades. Para muchos jóvenes que nacen en estas zonas, el futuro parece tener una única dirección: salir. Primero a una ciudad y después, muchas veces, fuera del país. Porque quedarse no siempre es una opción real. Razón 5. Inestabilidad y desconfianza. Hay algo que no aparece en las estadísticas, pero que influye profundamente en las decisiones de las personas: la percepción, la sensación de estabilidad, la confianza en el sistema. En España muchas personas sienten que viven en una especie de equilibrio frágil, donde las reglas pueden cambiar, las oportunidades no son claras, el progreso no siempre depende del esfuerzo, y esto genera una duda constante: ¿vale la pena quedarse? Porque no se trata solo de lo que tienes hoy, sino de lo que crees que podrás tener mañana. Cuando una persona siente que su futuro es incierto, empieza a buscar certezas en otros lugares. Países donde las reglas parecen más claras, donde el crecimiento es más predecible, donde el esfuerzo tiene una relación más directa con la recompensa. Y aunque esta percepción puede no ser igual para todos, es lo suficientemente fuerte como para empujar a miles a tomar una decisión radical. Irse no siempre es escapar. A veces es buscar estabilidad. Razón 6. Calidad de vida versus proyección de futuro. España tiene algo casi único: una calidad de vida difícil de igualar. Clima agradable, cultura rica, gastronomía reconocida, ritmo de vida más humano. Es, en muchos sentidos, un lugar para disfrutar la vida. Pero aquí aparece una tensión muy interesante. El presente es atractivo, pero el futuro es incierto. Y esa contradicción pesa. Muchos jóvenes viven bien hoy, pero no ven claro su mañana. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿prefieres vivir bien ahora o asegurarte un futuro mejor después? Para muchos, la respuesta implica sacrificio. Irse a países más exigentes, más fríos, más competitivos, pero con mayores oportunidades de crecimiento. Es cambiar sol por estabilidad, comodidad por proyección, presente por futuro. Y no es una decisión fácil, porque significa renunciar a una parte importante de lo que hace especial a España. Razón 7. Globalización y nuevas oportunidades. Hace unas décadas, irse del país era una decisión extrema. Implicaba distancia, incertidumbre, desconexión. Hoy el mundo funciona diferente. La globalización ha cambiado las reglas del juego. Ahora puedes trabajar para una empresa en otro país sin salir de tu casa, mudarte dentro de Europa sin grandes barreras, acceder a oportunidades laborales internacionales con un solo clic. Esto ha transformado completamente la mentalidad.
Las nuevas generaciones ya no piensan en términos de país, sino de oportunidades. El lugar donde naciste ya no define el lugar donde debes quedarte. Y en este nuevo contexto, España compite con todo el mundo. No solo con sus vecinos, con economías más fuertes, con mercados laborales más dinámicos, con sistemas que ofrecen mejores condiciones para ciertos perfiles. Y cuando las opciones se multiplican, quedarse deja de ser la única alternativa. Se convierte en una elección. Y para muchos, ya no es la elección más lógica. Al final todo esto nos lleva a una idea incómoda, Pero necesaria. Las personas no se van porque quieran irse. Se van cuando sienten que quedarse les cuesta más de lo que les aporta. Y mientras esa percepción no cambie, el flujo continuará. Porque en un mundo donde moverse es cada vez más fácil, la verdadera pregunta ya no es ¿por qué la gente se va?, sino ¿qué tendría que pasar para que decidieran quedarse? Y aquí es donde tú entras. Quiero que te tomes un momento y respondas en los comentarios. Si te fuiste del país, ¿qué es lo que necesitarías para querer volver? Y si nunca te fuiste, ¿qué es lo que hace que sigas en España? ¿Mejores salarios? ¿Más oportunidades? ¿Mayor estabilidad? ¿O crees que el problema es más profundo? Tu opinión es clave porque este no es solo un fenómeno económico, es una decisión humana que millones de personas están tomando ahora mismo. Te leo en los comentarios. Y si te interesa entender el mundo más allá de lo superficial, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de lugares, hablamos de las decisiones que cambian vidas. Nos vemos en el próximo video.